Versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Hoy, hermanos, vamos a estar hablando acerca de, no, para los que todavía, ¿verdad?, estamos en la carne y nos gusta hablar mal de alguien, hoy vamos a estar hablando mal de nuestro enemigo, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de nuestro enemigo, de nuestro mayor enemigo. Por desgracia, ¿verdad? Si ya nos habíamos emocionado, pues el peor enemigo, pues es usted y soy yo. O sea, el peor enemigo del cristiano, pues es uno mismo, ¿verdad? Nuestra lucha todos los días no es con cosas externas, ¿verdad? Y ese es un error que todos cometemos. Pensamos que estamos luchando contra el mundo, ¿verdad? Contra lo que está afuera, pero realmente nuestras batallas son internas, ¿verdad? Nuestra misma pasión por hacer ciertas cosas que no están bien, eso es contra lo que luchamos. Apegarse a lo material es desapegarse de lo espiritual. Esta es una frase, hermanos, que a mí me gusta mucho y la miré en una película, ¿verdad? Me gustan mucho las películas de Marvel y hay una película que empieza así, ¿verdad? Están discutiendo ahí, ajustando para unos hot dogs. Y entonces uno de ellos, ninguno de los dos tenía dinero, entonces uno de ellos le dice, pues, apegarse a lo material es desapegarse de lo espiritual. El apego, hermano, es un instinto natural del ser humano, ¿verdad? Y es un instinto desde la niñez, ¿verdad? Y el niño, el bebé, ¿verdad? La bebé, siente y desarrolla un apego hacia el padre o hacia la madre. No es que él sepa que él es su papá o es su mamá. El bebé realmente no comprende, ¿verdad?, los papeles de la familia. No comprende que hay un papá o que hay una mamá. Si un bebé, ¿verdad? Muchas vienen al mundo, ¿verdad? Sin planificarse, sin una familia incluso. Y más sin embargo, hay alguien que los cuida. El bebé va a desarrollar un apego a la persona que los cuide. Con esto, ¿verdad?, doy a entender que no es que el bebé sepa, ¿verdad?, que hay un papá, que hay una mamá, que hay una abuela. No, ¿verdad? Sino que el bebé se va a pegar con la persona que él más mire, ¿verdad? La persona que a él lo cuide. O sea, el apego es un instinto que viene en nosotros desde que nacemos, ¿verdad? Desde que crecemos. Apegarnos es parte de nuestra naturalidad humana. Ahora, ¿verdad?, ya adultos, igual, ¿verdad? Nos vamos a ver apegados a cosas materiales o emocionalmente, ¿verdad? Nos podemos ver apegados a una persona, a unas personas, a cosas materiales también, por supuesto. Apegarnos a cosas como un trabajo, ¿verdad? Tal vez nosotros estamos teniendo, justo ahorita, no es mi caso, pero tal vez alguno de ustedes está viviendo el trabajo de sus sueños, ¿verdad? Lo que desde pequeño quería trabajar y usted dice, si pierde este trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? A cosas tan triviales, ¿verdad? Como por ejemplo nuestros teléfonos. Si nos quitan el teléfono un día, nos van a temblar los dedos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? De cosas tan sencillas, ¿verdad? Cosas materiales, podemos sentir. No debemos de sentirnos culpables o sentirnos mal por tener un apego hacia algo o hacia algo. Pues es algo natural en nosotros, ¿verdad? Es algo que no vamos a poder combatir con eso. Pero sí debemos de estar conscientes que apegarnos a lo material o a lo que sea emocionalmente a otras personas puede entorpecer nuestra relación con Dios. Hay que reflexionar acerca del apego y la dependencia que tenemos hacia muchas cosas. Venimos a este mundo, hermanos, desnudos, sin maletas, sin ropa, sin posesiones. Como les mencionaba, muchos vienen a este mundo, hermanos, sin planes, ¿verdad? Sin una familia, sin nadie que va a estar pendiente de ellos.
No es el caso en el que tal vez probablemente la mayoría crecimos, ¿verdad? Tuvimos padres, una familia, puede que algunos no. O sea, venimos a este mundo sin nada. Y algo importante que debemos de comprender es que a como venimos, nos vamos a ir. No hay maletas ultradimensionales, digamos, ¿verdad? En el que vamos a poder meter todas las cosas que a nosotros nos gustan y las vamos a poder llevar al momento de partir de este lugar. No vamos a poder llevarnos nada de este mundo. Ya ni a las personas. Cuando nos muramos nos vamos a morir solos. No nos vamos a llevar nada, ni nada material. Solo nos vamos a llevar las experiencias adquiridas, el recuerdo de las experiencias que adquiramos. Si las cosas materiales y las personas mismas es algo que no nos vamos a poder llevar, ¿por qué aferrarnos a cosas que no vamos a poder disfrutar después de la muerte? ¿Por qué? Nuestra vida es fugaz. Nuestra vida es fugaz. A veces es difícil comprenderlo, pero hay un ejemplo que es muy fácil de comprender. La mayoría de ustedes pues acá, pues yo creo que son mayores que yo. Tienen recuerdos de su infancia, ¿verdad? Y parecieron que fue hace mucho, pero a la vez hay cosas que parece que fueron hace poco, ¿verdad? O sea, el tiempo, el curso del tiempo es muy, muy relativo, ¿verdad? Los días sentimos que pasan lentos, más cuando estamos trabajando, ¿verdad? El día se hace largo, la hora de almuerzo es corta. Los días se hacen largos, pero si ustedes lo piensan, hermano, hace 3 días fue Navidad y fue Año Nuevo, y ahorita estamos en agosto, y ahorita nos acostamos, y ya mañana es otra vez final de año. O sea, el tiempo va rápido, nuestra vida es fugaz, nuestra vida es fugaz. Y como es de fugaz, pues puede que ahorita estemos disfrutando de esas cosas a las cuales estamos apegados, pero también es fugaz, se va a acabar. La dependencia y el problema no está en el apego, ¿verdad? El problema no está en sí en sentirnos adueñados de algo material, ¿verdad? El trabajo es importante, un medio de transporte es importante, ¿verdad? Tanto para ir a trabajar como para reunirnos también. O sea, las cosas en la vida, lo que hay, ¿verdad? Los que nos mueven el mundo son cosas importantes, no le vamos a restar importancia. No vamos a decir hay que dejar de trabajar y vamos a venir aquí todos los días, no, ¿verdad? Hay que ser sinceros, son cosas que no podemos hacer. El trabajo es importante, el dinero es importante para suplir muchas necesidades que tengamos, pero más importante es Dios. Amén. Todas esas cosas a las que nosotros muchas veces nos apegamos son cosas que es el mismo Dios que nos da. No las conseguimos por nuestros propios esfuerzos. Quiero que me acompañen en Efesios. Efesios está después de Jonás. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. En el cristianismo nos podemos, hermanos, sentir en una cápsula, reprimidos de nuestros deseos. Amén. Queriendo nosotros vivir bien con Dios, pero también queremos nosotros quedar bien con el mundo. Amén. Nadie dice amén a eso, ¿no? En nuestra manera de vivir muchas veces nosotros nos podemos ver atrapados en eso, ¿verdad? Sentir que estar aquí, que reunirnos, que ser cristianos es una cárcel, ¿verdad? Que nos privamos de nuestros propios deseos, que no puedo hacer lo que yo quiero. Queriendo vivir, ¿verdad? Bien con Dios, pero también bien con el mundo. O sea, no queremos dejar de venir, no queremos dejar no queremos soltarnos de Dios, pero tampoco queremos soltarnos del mundo, ¿verdad? O sea, queremos tener ambas partes agarradas. A mí me gusta mucho la historia de Jonás, y vamos a regresar a Jonás, el capítulo 1. Como primer acto, ¿verdad? En el capítulo 1 y 2, en el versículo 1 y 2 del capítulo 1 en Jonás, aparece Jehová hablando con Jonás y le dice que vaya a Nínive y que predique, ¿verdad?
que en Nínive, que era un pueblo, ¿verdad? Ya estaba demasiado desobediente y tenían que ir a predicar, ¿verdad? Y le dice a Jonás que vaya a predique, que Dios los iba a destruir en el lapso de 40 días. ¿Qué hace Jonás? En el versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. A mí me causa para nosotros, hermanos, es fácil sentirnos identificados con los grandes personajes de la Biblia. Amén. ¿Cuántos no nos vimos reflejados, verdad, en aquel pequeño David derrotando a Goliat? Amén. ¿Cuántos nos sentimos reflejados en la gran fe que tuvo Abraham? Amén. ¿Cuántos nos vimos reflejados en la desobediencia de Adán? No, amén, ¿verdad? Cuando yo tenía como probablemente unos 14, 15 años, mi papá nos comenzó a la familia, ¿verdad? Ya solo éramos 4, mis 2 hermanos ya habían salido de casa. Éramos mi hermana menor y yo, mi mamá y mi papá. Entonces mi papá pues quiso que comenzáramos, ¿verdad? A leer las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces era todos los días a las 8 de la noche, ¿verdad? 1 hora de lectura. Yo no sé por qué, ¿verdad? Yo siempre fui necio en mi familia, ¿verdad? Yo fui el más necio, el más inquieto. Y un defecto y a la vez una cualidad mía, ¿verdad? Es que yo soy demasiado sincero, ¿verdad? Y eso a veces pues es bueno y también es malo, ¿verdad? A veces la mucha sinceridad pues trae problemas. Pero eso también yo pienso que es una cualidad mía porque soy sincero conmigo mismo. Yo soy muy sincero conmigo mismo y a veces soy muy duro conmigo mismo. Y para mí, muy contrario a lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Identificarnos con las grandes personalidades. A mí desde pequeño se me hizo más fácil identificarme con personalidades como Jonás. Y nosotros no queremos ser un Jonás. Amén. Dios nos dice, hagan tal cosa, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer eso, amén. Jonás no. En el versículo 3, ¿verdad? Jonás se va para Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. ¿Podía Jonás huir de la presencia de Dios? Ya lo leíamos en los Salmos, en el Salmo 139, hace poquito, ¿verdad? De David. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de ti? ¿Podía Jonás escapar de la presencia de Dios? No. ¿Sabía Jonás que podía huir de la presencia de Dios? Claro que sí. En el versículo 4, es una historia que todos conocemos, amén, ¿verdad? Una historia muy popular. Se viene entonces Jonás, se sube a un barco, vámonos para Tarsis, y entonces pues Dios se enoja con Jonás por su desobediencia. Dios se enoja con Jonás y levanta una gran tempestad en el mar. Así que aquel barco, hermano, se movía para todos lados, parecía que se iba a quebrar. Los marineros tuvieron miedo. Dice, ¿verdad? En los siguientes versículos, en el versículo 5, 6, en el 4, nos narra, ¿verdad?, el miedo que tenían estos marineros. Dice que cada uno oraba a sus dioses, ¿verdad? Cada uno tenía un dios y entonces cada uno estaba pidiéndole a sus dioses. ¿Qué creen que ustedes que estaba haciendo Jonás? Estaba dormido, hermano. Hermano, a veces uno ve en bus, ¿verdad? Tal vez aquí no, ¿verdad? Pero la mayoría, ¿verdad? Somos latinos, venimos de Latinoamérica. Uno se sube a un bus, hermano, y normalmente los buses en Latinoamérica, hermanos, están casi para la chatarra, ¿verdad? Casi desarmados aquello. Las calles desbaratadas, ¿verdad? Entonces, uno ve en el bus y va así, ¿verdad? Imagínense todo ese movimiento de ese bus en un barco. Yo no sé nadar, hermano. Yo no sé nadar. Imagínense estos marineros, hermano, en una tempestad, ¿verdad? Las olas se mueven para todos lados, lluvia, el barco parece que se va a partir y Jonás tranquilo durmiendo. Yo no me puedo dormir en un bus. O si uno se queda dormido, de repente se levanta con las costillas en la tierra. Un bache ahí. Jonás se logra dormir en este barco. Y entonces baja el jefe de la tripulación y le dice, ¿qué estás haciendo? Vamos a leer en el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo,
¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás estaba dormido, hermanos. Jonás estaba dormido. Dios le dice, ve a Nínive, y él agarra para Tarsis, sentido contrario. Él sabe, ¿verdad?, que es Dios presionándolo a él. Él se duerme tranquilo. En el versículo 7 vemos que los marineros dicen, echan suerte, ¿verdad? Para que lo entendamos, es como que se pusieron a jugar la monedita, ¿verdad? ¿De quién es culpa esto, verdad? Porque esta gente, ¿verdad?, pues era muy dada a la idolatría. Entonces creían que todo lo que pasaba, ¿verdad?, era un castigo de alguno de los dioses de ellos. Entonces pues ellos echan suerte, ¿verdad? Tiran una monedita. Si es cara es alguno de nosotros, si es cruz es Jonás. La moneda cae de cruz. Entonces es culpa de Jonás. Para que no crean ustedes que estoy inventando, pues vamos a leer el versículo 7. Dice, y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces estos le dicen asustados, ¿verdad? Estos hombres tienen miedo, hermano. Nosotros lo estamos leyendo bastante rápido, ¿verdad? Pero no sabemos cuánto tiempo duró esta sacudida, ¿verdad? De la barca en el mar. Y entonces ellos le preguntan, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste para que tu Dios nos esté castigando así? En el versículo 15, ellos le preguntan, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y entonces pues Jonás en ningún momento lo vemos que él está asustado. O sea, nosotros podemos leer en casa, ¿verdad?, estos siguientes versículos. No los vamos a leer, ¿verdad?, para no ir tan lento, ¿verdad? Por eso le estoy bastante parafraseando la historia. Entonces Jonás está tranquilo. En él no hay preocupación, no hay temor, no hay nada. Él está tranquilo. Y entonces le dice a ellos le preguntan, ¿qué hacemos? Él le dice tranquilamente, échenme al mar y todo se va a calmar. Hermano, si yo desobedezco a Dios y me monto a un barco, ¿verdad?, y el barco comienza así, no me voy a dormir. Y dos, lo último que se me va a ocurrir a mí es decirle que me echen al mar, ¿verdad? Entonces, pues el resto de la historia ya lo conocemos, ¿verdad? Ellos, pues buscan otra forma, no le hacen caso en primera instancia y buscan qué más pueden hacer, pero al verse acorralados y que el mar no se calma, le hacen caso a Jonás y lo tiran al mar. Inmediatamente salió el sol, se calmaron las olas. En el versículo 16, en el versículo 15, perdón, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Clase de retiro espiritual, hermano. Jonás, estando en el vientre, pues, obviamente él sabe que desobedeció a Jehová. Él es consciente de eso. Jonás no es ningún ignorante, ¿verdad? Era un profeta de Dios. Él sabía que con montarse a un barco y ir en sentido contrario a Nínive no iba a escapar de la presencia de Dios. Él supo que esa tempestad era a causa de su desobediencia. Yo me sentí identificado con Jonás por esto, ¿verdad? Jonás y yo tenemos algo en común. Desobedecen a su padre, pero después buscan la misericordia de Dios. Como les decía, yo fui necio, ¿verdad? En mi familia yo fui el más inquieto, hiperactivo, demasiado inquieto. Mi mamá a cada rato me pegaba, ¿verdad? Ustedes saben cómo. Ahora pues no les pegan a los hijos, ¿verdad? Me hubiera gustado nacer ahorita. Mi mamá pues nos pegaba ahí nuestros fajazos de vez en cuando. Cuando, ¿verdad?, mi necesidad era demasiada, pues me pegaba a ella, y cuando llegaba mi papá también. Pero pues, honestamente, pues los vasos de mi mamá no me dolían mucho. Los de mi papá sí. Entonces, cuando yo miraba que venía mi papá, hermano, yo corría a abrazarlo. Y yo le abrazaba la panza a mi papá. No, papá, no me pegué, no me pegué. No, soltame. Imagínense esa escena, ¿no? Yo no, yo me agarraba y no me le soltaba.
Y entonces, pues al final él, a veces me fallaba, no siempre me funcionó, pero a veces él me decía, soltame, pues hablemos. Y ya platicaba conmigo. Entonces yo me sentí identificado con Jonás por eso, ¿verdad? Yo estaba consciente, ¿verdad? De que obviamente a ningún hijo se le pega porque sí, ¿verdad? Porque estoy aburrido, le voy a pegar a Emanuel. No, ¿verdad? No eran locos mis padres. ¿Verdad? Ellos se molestaban por algo que yo hice. Y yo estaba consciente de eso. Jonás es consciente de la desobediencia que él tuvo con Dios. Y él ora a Dios. Y eso es lo que vemos en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí de los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Jonás ora al Señor. Jonás busca la misericordia de Dios. Él sabe que falló. Él sabe que no estuvo bien la desobediencia. En el versículo 10 del capítulo 2 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Después de estos 3 días y 3 noches en este resort, Jonás sale, ¿verdad?, de la boca del pez. Y entonces, pues, obviamente, pues, ahora sí vamos para Nínive, ¿verdad? Así por la buena, así voy. Jonás, hermano, se sintió dividido entre la lealtad a Dios y sus fuertes emociones, las que eran muy intensas y determinaron la conducta que él tuvo. Por motivo de que no podía enfrentar aquel llamamiento misional, tomó la decisión de huir de aquel país y alejarse de una responsabilidad que le resultaba desagradable. Yo les quiero preguntar algo, hermanos. ¿Cuántas veces hemos sido Jonás? ¿Cuántas veces hemos sido Jonás? En muchos sentidos. En muchos sentidos. No es que Dios nos mande a predicar a algún lado y vamos para el otro y nos traga un pez, ¿verdad? No va a ser así de fantástica nuestra vida. Pero ¿cuántas veces hemos sido Jonás? ¿Cuántas veces Dios nos ha ordenado haz tal cosa y nosotros hacemos lo contrario? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios nos dice hay que perdonar al que te ofende? Hay que amar a nuestro prójimo. Hay que congregarnos. ¿Cuántas veces? Si ustedes ponen atención, hermanos, cada domingo, cada miércoles, escuchamos una enseñanza diferente. La diferente entre comillas. Pero al final, toda clase, toda prédica va a tratar en el fondo de lo mismo, ¿verdad? Una cercanía con Dios. Amar a Dios. Cumplir ese mandamiento de amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas las clases y todas las prédicas al final tratan de lo mismo. Tratando diferentes temáticas, pero al final es lo mismo. O sea, realmente nuestro cristianismo es una repetición, es un recordatorio constante de que hagamos tal cosa y dejemos de hacer tal cosa. Pero al final, en esencia, es lo mismo, ¿verdad? Buscar una cercanía con Dios, ¿verdad? Cumplir lo que Dios nos pide. ¿Y cuántas veces se nos dice que hagamos lo mismo y todas las veces desobedecemos? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? ¿Verdad? Probablemente no sea la primera vez que escuchamos, por ejemplo, una clase como la de hoy, donde nos reprende, ¿verdad?, nuestro comportamiento al adorar. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Yo estoy seguro que no es la primera vez que ustedes escuchan una clase o una prédica al respecto. ¿O me equivoco? Y aún así, pues nuestra adoración no es perfecta. Y yo no es que les hable de una perfección, ¿verdad? Claro que no. La enseñanza es para todos. Yo también vengo tarde, ¿ves? Tenemos que mejorar todos. Entonces, ¿verdad? En el capítulo 3, la historia con Jonás sigue, ¿verdad?
Jonás solo tiene 4 capítulos y los 4 capítulos hablan de la misma historia, ¿verdad? Y entonces en el capítulo 3 vamos a leer que pues Jonás va a predicar a Nínive, ¿verdad? Como les decía, así por las buenas, pues Jonás sí fue. Y entonces la prédica de Jonás en ese pueblo, lo que él va a regar es que su maldad es demasiada, Jehová va a venir en 40 días y lo va a destruir. El pueblo entero, ¿verdad? Se estremece, ¿verdad? Le da miedo. El pueblo entero se estremece. Esto que Jonás llega a predicar llega a los oídos del rey. Y entonces el rey declara, pues, un ayuno total, ¿verdad? Que ni siquiera los animales iban a comer ni beber algo. Así nos lo dice en el capítulo 3, versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive el rey, por mandato del rey y sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y convirtiéndose cada uno de su mal camino, de la repiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Estos pueblos sabían de la existencia de Dios. Ya, ellos tenían otros dioses, pero no ignoraban la existencia de Jehová. Ya, esto es importante, por eso vemos que con tanta facilidad ellos creen y buscan arrepentirse, ¿verdad? Ellos conocían de Dios. Tenían otros dioses, pero conocían de Dios. Y entonces, ¿verdad? Jonás va y predica esto, el pueblo se arrepiente. En el versículo 10 del capítulo 3 vemos, dice que, y Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que Jonás no quería ir a Nínive? Jonás no tenía la intención de abandonar el oficio profético. Jonás solo quería ausentarse temporalmente de esa tarea. Él no quería cumplir esa tarea. Eso era todo. Jonás no es que se rebeló contra Dios y dijo, ¿sabes qué? Renuncio. Voy a buscar otro trabajo ya. No, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 1, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepentirías del mal. O sea, nosotros leímos, ¿verdad? Dios habló a Jonás que fuera a Nínive y que predicara. Y ahí nomás, ¿verdad? En el versículo 3, vemos Jonás se montó en un barco y se fue para Tarsis. Pues vemos los sucesos muy rápido, pero no, eso no pasó así. Hubo una conversación. O sea, si nosotros vemos aquí, podemos identificar que aunque no lo menciona en el capítulo 1, hubo una conversación de Jonás con Dios. Por eso él le dice, ¿no era esto lo que yo te estaba diciendo aún estando en mi tierra? O sea, él no quería ir a Nínive porque de todos modos él sabía que Dios no los iba a destruir. Y entonces él dijo, entonces ¿para qué voy a ir? Al final no los va a destruir. Solo eso va a hablar, Dios le dice. Como cuando nuestros padres nos están diciendo, te voy a pegar, y no le pegan. Se dijo Jonás, y eso es lo que a mí me gusta de Jonás. Se nota, no lo dice que es un amigo de Dios, como hay otro personaje que dice que es un amigo, ahorita se me olvida. Abraham, ¿verdad? El amigo de Dios. Pero analicemos, ¿verdad? Esta relación de Jonás con Dios. Hay una amistad. Amén. Hay una amistad. Discuten. Y a mí por eso, a mí me gusta leer Jonás. Ustedes nunca han visto, hermanos, videos de algún enanito peleando. Que por lo general siempre están así, ¿verdad? Porque obviamente son más. Así me imagino yo a Jonás. Estás enojado desde el cielo, estoy enojado. Y entonces le dice él en el versículo
3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ustedes han estado enojados, hermano, amén. ¿Cuántas veces no nos hemos enojado? Pero nos hemos enojado, hermano, hasta el punto de desear la muerte. Imagínense, imagínense cómo estaba Jonás de enojado, hermano. Estoy enojado hasta la muerte, le dice el Señor. Y si no es una amistad lo que hay entre Jonás y Dios, imagínense qué desubicado podría estar Jonás para hablar así con Dios. Pero Dios no lo reprende. No lo reprende por enojarse con él. No lo reprende por hablarle así. No le dice, ubícate, Jonás, no somos iguales, no. Entonces, lo que yo puedo analizar es que hay una comunión entre Jonás y Dios. Hay una conexión fuerte entre Jonás y Dios. Hay una amistad. Discuten, se enojan. ¿A cuántos hermanos no les gustaría tener un cristianismo así? No de que nos enojemos con Dios así como Jonás, pero sí que nosotros sintamos a Dios como un amigo. Que sintamos esa confianza de contarle todos nuestros problemas, todas nuestras tristezas, todas nuestras tribulaciones. Que le digamos, Señor, tú sabes cómo soy. Ya que no soy perfecto, ¿verdad? Y estoy lejos de serlo. Pero aún así te quiero pedir tal cosa. Dios conoce nuestros corazones. Amén. Nosotros no conocemos nuestro corazón, pero Dios sí. Como les decía, Jonás no tenía la intención, ¿verdad?, de ya no trabajar con Dios, no. Solo quería evitar esta tarea. ¿Por qué? Porque le pareció a él cansado, ¿verdad? Voy a ir allá y Dios los va a perdonar. Pero si me quedo aquí, dice él, también los va a perdonar. Y eso es lo que le dice, ¿verdad? En el versículo 2. Tú eres Dios misericordioso, ¿verdad? Tardo en enojarte. ¿Verdad? Hay una historia que les quiero contar que se llama La paloma y el barco. No sé si ustedes la han escuchado. En un barco había un par de marineros y estos pues tenían una paloma en una jaula. Ellos pues le daban comida, agua. En una de esas, ¿verdad? A uno de los marineros se le olvida cerrar la puerta. La paloma, ¿verdad?, antes de seguir, se sentía presa ahí. Se sentía reprimida. Cuando uno de los marineros se descuida, ¿verdad?, y dejó abierta la puerta, la paloma aprovecha a escaparse y se va. Y la paloma pues alegre, ¿verdad?, y vuela en aquel azul océano y siente, ¿verdad?, el viento en su cara. Pero después de un tiempo, esta paloma vuela y vuela y vuela y vuela en este océano. Y después de un tiempo la paloma se siente cansada. Y voltea a ver para la izquierda, agua, a la derecha, agua, atrás hay agua, adelante hay agua. Y entonces esta paloma se da cuenta de algo, ¿verdad? Es una ilustración, obviamente. La paloma se da cuenta de que increíblemente en aquella jaula tenía libertad. En aquella jaula tenía comida, agua, que no tenía que preocuparse por nada. Entonces, ¿qué hizo? Se regresó al barco. Mejor estoy aquí para encerrar. Muchas veces nosotros, hermanos, nos sentimos en el cristianismo, ¿verdad?, les decía, encerrados, reprimidos de nuestros deseos. Me gusta Jonás porque Jonás es un hombre con carácter, con opiniones propias, igual que nosotros. Amén. Dios nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero yo, con mi carácter y con mis opiniones, digo, ¿cómo voy a amar a este? Pedime otra cosa, Señor. Camino en fuego. ¿Cómo voy a amar a este? ¿Cómo voy a amar a esta? ¿Cuántas veces no hemos sido ese Jonás nosotros queriendo tomar decisiones por nosotros mismos? Queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Con deseos de hacer algo y también de no hacer nada. Con cosas que nos dejan seguir, que no nos dejan seguir y servir correctamente a Dios. Apegados a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no hemos sido este Jonás? Amén. Jonás estaba pegado a sí mismo, a sus ideas, a su manera de hacer las cosas.
Y él quería imponerle eso a Dios. No, o sea, no tiene explicación, ¿verdad? Si Dios nos pide que hagamos algo, ¿será que se lo podemos discutir? ¿Será que vamos a esperar, verdad, ese retiro espiritual en el vientre de una ballena para poder reflexionar? En el versículo, en el versículo 8, ¿verdad? Jonás discute con Dios y le dice, mejor me es la muerte que la vida. Y entonces él se va de la ciudad, ¿verdad? Se va de Tarsis. Entonces él reposa en el desierto. Dios hace crecer una calabacera, ¿verdad? Una enredadera para que Jonás descanse. Y Jonás pues alegre, ¿verdad? Disfrutando de la sombrita. Después Dios manda un gusano. Se come la enredadera. Al día siguiente amanece y Dios manda un viento. Se lleva la enredadera. Y vamos a leer en el versículo 8. Aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Deseaba la muerte diciendo, mejor me sería a mí la muerte que la vida. Dios no le dice, no, ¿por qué te enojas conmigo? No. Dios le dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. A ese hombre estaba echando chispa, hermano. Este hombre no cabía en sí mismo. Estaba enojado. ¿Cuántas veces no nos hemos enojado nosotros con Dios? Amén. Cuando nos pasa algo que a nosotros no nos gusta. Y le preguntamos, ¿pero por qué, Dios? Tal vez no nos enojamos al grado de Jonás, ¿verdad? De desear la muerte. Y decirle, estoy enojado contigo hasta la muerte. Tal vez no nos enojamos a ese grado, pero nos enojamos con Dios. Nos molestamos con Dios, si lo quieren escuchar más suave. Dios nos dice, o Dios nos quita algo que a nosotros nos gusta, que sé yo, un trabajo, la partida de un familiar. Y nosotros le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y queremos nosotros sentar a Dios en una silla y decirle, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? ¿Cuántas veces hemos sido ese Jonás nosotros? Amén. Ese Jonás desobediente. Cuando estamos con Dios, tenemos todo. Amén. Cuando nos alejamos de Dios, muchas dificultades van a venir. Estando con Dios, vamos a tener que hacer cosas que no nos gustan. Vamos a tener que hacer cosas que no queremos hacer. Porque, como les decía, nosotros pues no somos dados al bien, ¿verdad? Nos es más fácil que alguien nos caiga mal y servirle de tropiezo a alguien que amar y ayudar a otra persona. Amén. Jonás no estaba enojado porque Dios quisiera salvar a Tarsis, sino él tener que hacer la tarea de ir y predicarle a esta gente. Vamos a ir a Lucas. Vamos a leer a Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decida a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Librarnos de los apegos, de eso que nos limita, ¿verdad? El apego es como un lazo invisible, ¿verdad? Que nos aferra a algo. Peligroso es cuando eso a lo que nosotros estamos aferrados nos sirve de tropiezo para tener una relación con Dios. Liberarnos de esos lazos invisibles no es de un día para otro. Estamos todos conscientes de eso, ¿verdad? Los cambios no van a ser de la noche a la mañana. Y por eso quiero hacer énfasis en este versículo que dice, en la última parte, ¿verdad? Tome su cruz cada día y sígame. Hoy tenemos la oportunidad, hermanos, de despojarnos de nosotros mismos. Hoy tenemos la oportunidad, sin estar en el vientre como Jonás, de decir, pues, tengo que hacer caso. Jonás se tuvo que deshacer de su idea de que esa tarea era desagradable para él y tuvo que ir a hacer lo que Dios le había pedido desde un inicio. ¿Qué queremos esperar nosotros, hermanos? Que nos llegue un castigo
para poder reflexionar. Gracias a Dios por no venir una ballena a tragarnos, ¿verdad? Pero nos pueden pasar muchas otras cosas. Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Amén. Hoy tenemos la oportunidad de seguir a Dios, y para seguir a Dios tenemos que despojarnos de nuestro criterio, despojarnos de nuestras ideas propias, de esa forma de hacer las cosas que yo tengo que dejarlas a un lado. ¿Nosotros queremos adorar a Dios correctamente? Una pregunta, no es retórica. ¿Nosotros queremos seguir a Dios correctamente? Servir a Dios. Hay que negarnos a nosotros mismos. Nosotros somos nuestro propio enemigo. Por eso Dios nos pide, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Los cambios no van a ser de un día para otro. Yo sé que el miércoles, pues muchos de nosotros vamos a faltar al culto. Que el domingo muchos de nosotros vamos a venir tarde otra vez. Pero debemos de ser conscientes de que es un cambio. Necesitamos ser transformados. Es que yo llego tarde a todos lados. Necesitamos despojarnos de nosotros mismos. De esa idea que yo traigo, de esa forma de hacer las cosas que yo traigo, eso tengo que apartar. Queremos seguir, adorar y servir a Dios de la manera correcta.